hacer esta breve introducción antes de la sesión como tal, para explicar los síntomas o puntos a tratar de esta paciente y que tú que estás viendo este video, si es de tus primeros o tu primer video que ves sobre hipnosis regresiva, entiendas el por qué la paciente o el paciente decide hacerse una sesión de hipnosis regresiva con nuestro equipo. Ejemplo, síntomas que tiene la paciente, introvertida, depresiva y solitaria. Tiene una cicatriz de nacimiento en su cabeza donde no le crece cabello, muchísimos problemas de todo tipo con sus padres. Y es una persona extremadamente sensible a las energías del ambiente y de las personas. Ella se dedica a hacer limpiadas energéticas o terapia alternativa usando saumerio, huevo, péndulo, fuego, piedra de alumbre. Y eso de alguna forma ayuda también, o sea, ella se hace la limpia y eso ayuda a que se quite esa energía, pero no del todo. Y por lo mismo decide hacerse esta sesión con nosotros. Presenta dolores muy fuertes de cabeza, de garganta, de manos. Ha tenido 2 cirugías en su vida, riñón, quiste ovárico, y también en algún momento pudo hablar telepáticamente con una persona con parálisis cerebral. Entonces, usando esta técnica de hipnosis o regresiones o hipnosis regresiva, indagamos en la causa raíz de estos puntos o estos síntomas que presenta la paciente. Entonces, si tú te identificas o te espejeas con alguno de estos, pon mucho más atención en la sesión y de pronto decides hacerte una sesión con nosotros. Ahí les dejo el contacto como siempre, tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y sin más, recuerden, ayudan mucho suscribiéndose, dando like, comentando, compartiendo, y les dejo también una lista de reproducción de videos exclusivos para miembros. En uno de esos tantos videos hicimos una canalización donde entrevistamos como tal una de las entidades más importantes de las esferas demoníacas que existen tal cual en el universo, y sacamos información muy importante tanto de esas entidades de cuarta dimensión o entidades oscuras como información que puede ayudar a la humanidad. Entonces también ahí les dejo el link. Si se deciden, se pueden hacer miembros por una cantidad mínima, una inversión mínima, y tienen acceso también a esa información y con eso apoyan muchísimo al canal. Sin más preámbulo, los dejo con la sesión. Adentro de algo que parece un cenote. Estoy, Ujú. estoy sintiendo la temperatura como si fuera um, como si fuera muy húmedo. Muy húmedo. Dentro de un Y cenote. ¿Te refieres que estás dentro sí, del agua o todavía en la superficie? no estoy en la superficie, pero estoy viendo el agua. Y afuera del cenote escucho música, pero es música prehispánica. Ujú. Y ¿Es de día o de yo noche, Pame? ese día veo el sol que se mete entre las piedras del cenote. ¿De acuerdo? Yo traigo un tocado con plumas y mi cabello es muy largo, me llega hasta más abajo de la cintura. Es negro, mi cabello es muy negro. ¿Cómo te llamas en ese momento? Me llamo, me llamo Mikey, Mikey. ¿sí? De acuerdo, Mikey. Am, ¿Qué edad tienes? ¿Eres joven? Sí, tengo 25 años, De acuerdo, Mikey, música prehispánica. Estás en el holograma. sí, ¿Reconoces en qué región estás? soy en Yucatán, ¿Y percibes qué época, qué año es? sí. Es es el año 1256.
pero este es un año AC neto. Ah, sí, en Yucatán, de Mm, acuerdo, Michael. sí. ¿Tus pies van descalzos o llevas algún tipo de sandalia No, o chancla? están descalzos, pero tengo unas pulseras en mi pie derecho y en mi oído derecho tengo aretes. Tengo seis Ujú. aretes de oro. Y, pero mis orejas son diferentes, neto. ¿Cómo son? Son un poco picudas, son un poquito picudas. Mm, Mm, ¿Tu rostro es como prehispánico? ¿Describe tu rostro? sí, como mi tez es morena. Mis ojos son grandes, pero al final de mi ojo, el rabillo de mi ojo, es un poquito rasgado, como un poquito seca. Mm. Nosotros no somos, nosotros no somos originarios de aquí. ¿Qué estatura Y tienes, Mikey? tengo dos de mis dientes, en dos de mis dientes de arriba. Mis dientes están en perfectas condiciones, pero tengo incrustaciones. Ah, tengo ah, una incrustación de la fibra del granate y otra de amatista. Y tengo una de esmeralda en mis dientes, no en los Ujú. incisivos, en los que están al lado. Me Comprendo. gusta decorar mi cuerpo. En este momento, bueno, yo tengo una estatura de 1,97, 1 metro con 97 centímetros. Soy de las mujeres de estatura mediana de mi pueblo. Ah, de estatura mediana, como el Sí, promedio. sí. ¿Y tienes ahí hijos o familia? No, no. Comprendo. En mi pueblo no nos obligan a tener hijos, ni está mal visto no tenerlos. Tampoco Ujú. está mal visto no casarnos. Y esas incrustaciones de granate, de amatista, de esmeralda, esas, ¿tú las elegiste Sí. por simple estética o tiene una función? Mm. Y nos las colocamos quienes podemos, porque debemos de pagar por ellas con tributos en oro. También por eso nos venimos a esta región del holograma. Ujú. Mm, Yo provengo de una zona en donde posteriormente tú vas a conocer como la zona de Asia. De Asia, pero mencionas que Ujú. no eres originaria del holograma. No, no nadie de nosotros, tampoco ustedes. Claro. ¿Hace Mm, cuánto tiempo no. llegaron ahí o llegaste a esa región de Yucatán? Mm, Nosotros somos un grupo que sobrevivió a a la caída de los grandes
mm, ancestros lemurianos. Habíamos 6 grupos mayores. Ujú, Mis ancestros estaban en la parte norte de China. Había otros, el grupo principal estaba en la zona de lo que en su tiempo, desde el que me habla, conocen como Hawái. ujú, Hawái resguardaba el gran cristal azul de Yosemite y tuvimos que hundirlo en las profundidades del mar. eh, Tuvieron que hundirlo. Había otra región de la región 2 de Lemuria en la que se extendía desde ah, la zona en el holograma que se refiere a Nayarit y por túneles energéticos estaban interconectados con las regiones de Yucatán, de Chiapas comprendo. y algunos durante la Gran Caída ah, lograron resguardarse bajo tierra en algunas zonas de Sonora y Sinaloa. Hubieron otros grupos, el grupo 5 estaba en Nepal, terminaron debajo de Nepal. Y Grupo 5. sí, posteriormente vinieron eh, otros grupos, los del grupo 6 se encontraban, tenían la región del Polo Norte. En esa época a que me refiero lemuriana, el polo no era como ustedes lo conocen actualmente, era totalmente tropical. Y habíamos, mis ancestros habían erigido también pirámides. eh, mm, Mencionas, Mikey, que son 6 grupos. ¿Tú de qué grupo eres? Muy 3. Yo tengo raíces en el grupo 3 provenientes de la parte septentrionales que gobernaban el área de lo que en tu línea es la actual China, hacia septentrional hasta Indonesia. Eh, eh, Ujú, Tuvo muchas raíces, sobre todo maternas del área de Indonesia. Por eso es que mis rasgos son así. Eh, los sí, lémures en Nayarit eran poco diferentes. En el área de lo que ustedes posteriormente conocen como México eran un poco diferentes. Todos ellos eran astrónomos, especialistas astrónomos.
y lo siguen siendo desde el punto donde yo te hablo. Mm, ¿Tu grupo 3 tiene alguna característica? sí, sí, mm, dotes medicinales, que son científicos, pero sobre todo en cuanto a la ciencia de la medicina. Es por eso que nos hablan los guardianes remanentes, los o los descendientes directos, así como yo, pero de los líderes lemurianos de esta zona, de la zona de México, nos hicieron un llamado para que viniéramos a apoyarlos en la construcción de un organismo, eh, mm, Ujú, un organismo meridional en el globo terráqueo, desde donde controlaremos las ondas, ajá, alfa, gamma, teta, beta, delta del resto del holograma. Se necesita porque está en auge la creación de diversas nuevas ciudades y nuevas sociedades y civilizaciones que no se dan cuenta de que están eh, destruyendo el rumbo, la armonía en el holograma. Entonces nosotros nos encontrábamos después de la caída de las grandes ciudades de Lemuria, nos refugiamos sobre todo, como te lo he comentado, bajo tierra. Sí, de hecho, este lugar donde me encuentro es lo más parecido a mi hábitat original. Al principio mis ancestros vivían todos sobre la tierra, todos estaban sobre la tierra, en ujú, climas semihúmedos y tropicales. Después de la caída nos tuvimos que refugiar bajo tierra por órdenes de nuestros superiores, ya que las estirpes que vinieron de afuera de los cielos, provenientes de las estrellas, no subsistían a las cavidades intraterrenas. Fue una forma de salvarnos. ujú, Telepáticamente, sin embargo, telepáticamente nos hemos logrado comunicar con algunos remanentes lemures que han logrado salir con éxito y no sin ser capturados. Entonces, nosotros nos hemos reunido aquí de los distintos grupos sobrevivientes de la antigua Lemuria para nos, con la mm, con el propósito de generar, como te lo he mencionado, esta ciudad o estos organismos meridionales de, de la Tierra para generar las ondas alfas, tetas, betas, deltas, como te lo he mencionado, ujú. y darles una modulación apropiada en la Tierra. Eh, ¿Cómo, Mikey, es esa construcción de ese organismo para controlar las ondas? ¿Es lo que están haciendo en ese momento? Ahí en esa especie de cenote. desde, desde donde yo te hablo, ya llevan construidos bastantes monumentos. Desde el momento en el que yo te hablo, de hecho ya terminaron uno de los principales centros de los cuales hemos estado modulando las ondas, sobre todo las deltas, las gamas y las alfas en la ciudad de Guatemala, en la región de Guatemala. Y esto Mm, sucede mediante monumentos. sí, monumentos piramidales distintos, pero alineados todos con un propósito.
hemos elegido esta zona en el holograma por su ubicación estratégica en relación con los meridianos Ujú. y, eh, y la ubicación geográfica no solamente dentro de el holograma, sino en conjunción con el cosmos. Como te lo he mencionado, los descendientes de los lémures que habitaban aquí en la zona de México, de Guatemala, de Belice, hasta allá al Ecuador, eran expertos astrólogos y astrónomos. En la zona de en la zona de Palenque, Ujú. eh, era un centro especializado en eh, astronomía y conocimientos aeronáuticos de primera generación, y Ujú. tecnologías lémures. Mikey, y ahora em, ¿tienen planeado hacer otro monumento? Eh, mm, lo desconozco. Mi función en este momento es la integración de las ondas betas, alfas y tetas en, en correlación con los aspectos biológicos de los habitantes de aquí para la modulación de sus organismos biológicos. Es decir, Eh, que concuerde o que sea aceptado de es alguna decir, manera las ondas de los monumentos con los aspectos biológicos. si eso ya lo venimos trabajando en sus términos terrestres desde hace cerca de 687 años. Sin embargo, es necesario perfeccionarlo, irlo regulando, porque, mira, nosotros nos hemos mantenido intraterrenos, con eso evitando las modificaciones genéticas modulares cerebrales de nuestros aspectos biológicos. Pero en la superficie ha pasado lo contrario. Los seres que están en la superficie han quedado vulnerables. La mayoría de ellos tienen variaciones genéticas provenientes de los atlantes, pero fue una desgracia en el momento de que vinieron y otras especies de otros hologramas o de distintos puntos estratégicos en las galaxias, distintos sistemas e incluso distintas dimensiones que han venido justamente por los atlantes y los descendientes de los atlantes, porque ellos poseían un 99% de pureza genética luz en el inicio. Sin embargo, ellos consideraban que al tener esta genética de tanta luz, iban a ser, iban a dejar de ser presa fácil para otras vertientes. Ellos, pues lastimosamente, presentaron una gran sobreconfianza sobre otras estirpes Ujú. como te le digo, provenientes de otros mundos. Entonces, al tener esa sobreconfianza, bajaron sus sistemas de autoprotección y automodulación, con lo que si bien no a todos los capturaron, a a un gran número de ellos sí fueron capturados y además sufrieron de este abuso genético por parte de otras especies que tomaron bastante de su modulación lumínica que tenían existente y preexistente dentro de ellos.
Otras especies hicieron uso de esta sobregeneración lumínica de los primeros atlantes aquí en el holograma, modificándolo a tal grado de generar deformaciones impresionantes de ellos. Hemos sido testigos de monstruosidades que han hecho en el holograma otras estirpes. Realmente seres sin ningún tipo de lógica, seres sin ningún tipo de contribución al holograma, Ujú. seres construidos o modificados solamente como máquinas asesinas y destructoras de todo lo que los demás hemos logrado construir. Además, Comprendo. esos seres modificados, al carecer bastante de comprensiones, em, em, de relaciones, comprensiones genéticas, comprensiones de otras variantes intelectuales, realmente no les interesa el destruir o no. Ha comenzado ya a destruir bastantes ciudades que estaban diseñadas en su inicio para poder subsistir, incluso hasta las líneas de tiempo en las que ustedes me están hablando. Eso se lo menciono porque, bueno, sería una explicación a la enorme cantidad de ruinas que ustedes han encontrado. Créeme, muchas de esas ruinas no estaban, no habrían sido de fácil destrucción con tecnologías de terrorismo o de estaciones de guerra. Si esto, de la época en la que se construyeron, si estos, que te llamo yo, gigantes modificados, Ujú, eh, con connotaciones monstruosas, deformes, no hubieran sido generados por esas estirpes reptilianas. En donde yo te estoy hablando, sinceramente, para los tiempos en los que ustedes están comunicando con nosotros, las ruinas están casi completas en su totalidad, y eso es por la carencia de esas monstruosidades que no llegaron aquí y no llegaron en la manera en la que querían sus creadores, precisamente por las modulaciones de frecuencias deltas, gamas, tetas, que estuvimos nosotros em, realizando ujú, para la contribución también de que estas especies con esas especies con presencia de gigantismos eh, obsoletos y totalmente incomprensibles, porque estamos hablando de entidades biológicas en el holograma que eran cercanas a los 4 metros de altura. ujú. De acuerdo, Michael. Comprendo. Y en ese momento, ahora en el cenote, ¿qué te dispones a hacer? Bueno, entramos aquí, sobre todo los que venimos de ancestros, que llevábamos ya más de 1800 años en ciudades intraterrenas, entramos justamente aquí a lo que ustedes conocen como cenotes para la recarga de nuestra energía, en lo que ustedes llaman energía vital, para poder estar pues en esta zona del holograma sin tener que recurrir a túneles intraterrenos. Esto es lo más cercano, de hecho son construcciones que nuestros hermanos de esta zona generaron para nosotros. Es por eso que son tan específicas esta zona del holograma, porque ellos las generaron para todos los que estábamos intraterrenos y que venimos a ayudarles a estas manifestaciones de frecuencias. Sí, Ujú, porque nosotros necesitábamos pasar en esta área cerca de, en los términos actuales, 8 horas al día, en un sistema, por así decirlo, de recarga, ya que estábamos bastante em, ajenos al estilo de vida en la superficie.
el estar en estas áreas Ujú, nos aporta un sistema de soporte y mejora de nuestros, de mejora de una mayor eficiencia de nuestros organismos físicos para continuar con nuestra labor, la labor propuesta por nuestros hermanos de esta región. de acuerdo, Sí, Michael, comprendo. Eh, Quedas ahí tranquila, te sigues recargando tu energía vital. Déjame hablar con Pamela. Haz cambio con Pamela. Uno, dos, haz cambio tres. Pame, ¿me escuchas? to- De acuerdo, Pame. Entonces menciona Mike Lee que se está recargando energéticamente ahí, en ese lugar. de hecho no es la única, hay varios. Ujú. ¿Cuántos Es como si ves? estuvieran sentados, veo desde donde estoy, son más o menos 9. Sí, Todos son similares, ¿no? son, Físicamente a Mike Lee. sí, sí, son muy altos también, o sea, no son súper pequeños. Ujú, Veo algunos que son de su zona, pero parecen masculinos. Y bueno, su estatura es de 2 metros con 25 centímetros, 2 metros con 30 centímetros. ujú. O sea, son bastante altos. Pame, ¿y cómo es que hace la recarga? O sea, ¿qué está haciendo físicamente Mike Lee y los demás? Es que yo solamente los veo sentados y sus pies entran en el agua, sus piernas entran en el agua. Sí. Ujú, O sea, no nadan. La verdad es que no los veo que naden, no los veo que jueguen, solamente están sentados con los ojos cerrados y es como si de abajo del cenote se viera una luz, eléctrica, así como destellos eléctricos, un azul eléctrico súper bonito, brillante, que viene desde las profundidades del cenote. Neta. ujú. Y los conectas como si les dieran energía, como fuente eléctrica. Y menciona Mike ¿Sí? Lee que ellos, o sea, o ese grupo llegaron ahí como por túneles intraterrenos. Sí, Este, lo que yo veo es que, pues, o sea, los de su área, algunos, como los más altos y aparte ujú. masculinos, sí llegaron como caminando, o sea, como, ¿cómo te digo? Se Como trasladaron por por la sistemas superficie. caminando, sí, por Ah, no. superficie y por Ok. sistemas acuáticos. En ese tiempo es como si los mares no hubieran sido tan anchos, Beto, Ujú, eran como un poco más estrechos. Y de hecho me menciona, escucho bastante, 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 que me dice Maitli que vea el mapa de Piri Reis. Me dice, es muy importante que para la comprensión de lo que te estoy escribiendo, se tenga una visualización de los mapas o el mapa de Piri Reis. Dice Piri Reis, ujú, generó una colección de mapas. Ajá. Pero al parecer, dictados, está diciendo dictados por un líder lemuriano, ¿sí? ujú. De Piri Race. Ok, ya lo veo. Dice Piri Reis no viajó por todo el mundo. Piri Reis conoció a un líder lemuriano que en el momento que conoció a Piri Reis tenía una edad aproximada de 5.565 años, El líder lemuriano. ¿sí? De acuerdo, Pame. A ver, enfócate. Ahí está Anika y también te ayuda como a entender. Entonces la energía viene del cenote, o sea, de las profundidades del cenote y Sí, entra por los pies de estos seres. sí, sí, sí. Es ¿Qué te que dice? lo que me dice Anika es que los líderes lémures que estaban aquí en la zona de México, de Centroamérica, Ujú, o sea, que de hecho me dice Anika, a ver.
Yo le estoy preguntando, pues, telepáticamente si los Claro. lemures llegaron hasta abajo, hasta Perú. Y me dice Anika, no. Los lemures, o sea, su, la parte donde más ellos estuvieron para el año en el que te estaba hablando, que estás hablando, con Miley, este, solo estaban aquí, o sea, en México y en Centroamérica, ¿sí? O sea, toda la zona, me dice, toda la zona maya eran ellos, era de ellos. Ujú. Toda la zona que ustedes conocen como maya era de ellos, De ¿sí? acuerdo, Y, de acuerdo. dice, y tenían extensiones de lemurianas hasta la zona de Nayarit, de forma externa, o sea, con construcciones externas sobre la tierra. Sin embargo, sus túneles intraterrenos en la zona de México llegaron hasta Sonora. Dice Anita, sí, la zona del silencio es una zona que tiene por debajo túneles intraterrenos de las tecnologías lemurianas. Se refiere a la zona de silencio en Durango. Sí, Ujú. De acuerdo, Pame. Entonces quedan ahí aproximadamente 8 horas recargándose su energía vital. sí. Eso que te dice Anika, ¿es en específico ese cenote o son los cenotes en general? Todos, todos los cenotes, porque a todos los cenotes, me dice Anika, los lémures que estaban en México y en toda la zona maya eran astrónomos, ¿ah? Eran, dice, además tenían, es- eran especialistas en aeronáutica, aerodinámica, Ujú, ¿sí? Dice, es verdad que en un principio, la primera etapa de Lemuria, los lemurianos no tenían ningún tipo de tecnología de alto alcance. Su única tecnología que poseían era la de la elevación del sentir. ujú, Pero un poco antes de la invasión a sus ciudades externas, ellos comenzaron a darse cuenta que era necesaria el desarrollo de tecnología de altos alcances. Y cuando se fueron intraterrenos, me dicen que erigieron bibliotecas. Me dice, es verdad, la zona de Altavista en Nayarit es una biblioteca lemuriana original que sigue vigente hasta el 2025. comprendo. Bien. Dice, y de Eh, ahí, ujú, dice, se hacían estudios muy extenuantes sobre astronomía, aerodinámica, aeronáutica, ¿sí? Y de otro tipo de estudios, pero todos eran tecnológicos, eran bases tecnológicas. La diferencia era que los lemurianos eran especialistas en la realización de este tipo de artefactos, pero sin daño alguno al ecosistema, dice Anika. Ellos no ocupaban materiales de sustracción de la tierra, ninguno. Jamás sustraían metales ujú. para la realización de máquinas ni de aeronaves. Dice Anika, su tecnología era tan avanzada que ellos lograron hacer materiales biológicos capaces de transportar a seres biológicos. Dice, es decir, con su mismo sistema de plantas, con su alto conocimiento de plantas, de energía de las plantas, Ujú. lograron
desarrollar tejidos tan compactos, tan resistentes, tan fuertes, parecidos a un metal. Es por eso que jamás encontrará una aeronave lemuriana, jamás. Solamente el registro de Pacal, dice, De la acuerdo, única Pame. evidencia. A ver, acércate a Mikey y toca su cabeza o su frente y que te lleve a un momento donde están construyendo estos monumentos y que ella es la encargada de cómo controlar las ondas gamma, delta y demás. Vamos a un momento, tócala cuando están construyendo el monumento. Uno, dos, tres. ¿Qué observas? Este, de hecho, es como, este, Mm. es que de hecho estoy viendo cómo me enseñan las zonas, ¿sabes? Veo mucho Tikal Ujú, y, y ves que, pues que veo Tikal, pero veo también Palenque. O sea, es como si de alguna forma, no sé, estuvieran alineadas esas dos estructuras, ujú, aunque están a la distancia, aunque están lejos, la una de la otra, es como si eh, la acústica, ajá, es ujú, como te si hubiera escucho. habido es como si en esa época, neto, hubiera habido como un artefacto que hace que se encendieran las ondas a propósito, ¿sabes? Como si los sistemas piramidales de esa zona tuvieran una situación en la acústica muy especial, Neto, muy especial. O sea, siento que por eso esas estructuras tienen ese tipo de nichos que no tenía, por ejemplo, la pirámide del Sol en Ujú, Teotihuacán, ujú, sino que esos tipos de como habitaciones abiertas ayudaban en algo de proyecciones de la acústica, Neto. de acuerdo. Pero Ah, no ajá, estaban todo el tiempo, o sea, como que había una forma de encender ese sistema a eso. ciertas horas del día. Y por ejemplo, Mike Lee, que te lleva a ese momento donde me imagino que ya lo activa o lo enciende para percibir las ondas. Es que una persona, otra persona, otro, Ujú, como descendiente de Lemur, pero de aquí, de México, es el que enciende el sistema. A Miley lo que yo veo es que ella y otro ser como ella, cuando ya están las ondas que se sienten en el aire, ella activa otro sistema donde se empieza a generar unas ondas para darse cuenta que se eleva. ujú, Es como una onda de resistencia, como de soporte a esto, que extiende la capacidad de las ondas. Y cuando eso pasa, yo veo que en todo lo que es así, pues la selva, de todo ese lado, o sea, de todo ese espacio, o sea, de ujú. Yucatán, de Chiapas, ¿sí? O sea, Toda la región, ¿no? Guatemala, Quintana ajá. Roo, Ujú, sí, todo eso se hace así como, como un domo gigantesco y ujú. y de verdad, de verdad, de verdad que
em, sí, es como un domo gigantesco que sirve para todo, neto. La gente, yo veo cómo a la gente se le empieza, o sea, si tiene algún tipo de virus, ese virus se quita, se elimina con esas ondas, neto. Ujú, Si tiene algún tipo de dolor de cabeza, que me dicen que en ese tiempo, en esa zona, en el holograma, era súper raro que a alguien le doliera la cabeza, o que a alguien le doliera el estómago, o que alguien incluso sufriera envejecimiento, tomando el envejecimiento como un deterioro celular y como enfermedad, neto. La gente ahí no sufría envejecimiento y la gente ahí tampoco, sufría, ¿cómo se llama? Degeneraciones en sus sistemas, digestivos, ni tampoco cardíacos, neto. O sea, la gente era mega sana, súper, súper sana, ujú. muy sana por lo que hacían. Y lo que ellos querían hacer era generar otros sistemas modulares piramidales en otras regiones, o sea, como que ese fue el centro, pero de alguna manera, por ejemplo, construir otra, ellos querían construir otro sistema piramidal en la zona de Florida, que fuera conectado, ¿sabes? A todo esto, pero ya por alguna razón no se pudo hacer eso. De acuerdo, Pam. Entonces eso explica, o sea, la hipersensibilidad de Mikey con las ondas permea con Patricia en 2025. Su extra sensibilidad a ambientes y personas. Sí, Mm, escanea a Mikey y qué porcentaje tiene de Genlus. al 65%. De acuerdo. Am, toca la frente o el corazón de Mikey, Pame, y que te lleve a un momento de cómo fue, cómo dejó el holograma, si lo dejó, si escapó o fue capturada. Adelanta el momento, adelanta la línea y que te lleve a ese momento. Uno, dos, tres. ¿Qué ocurre? Veo que mm, mm, todos ellos tenían, o sea, con las ondas esas que hicieron, que tenían, lograron sostener como un prototipo humano a dimensiones, a escalas menores, neto. Eran escalas menores y eran aprendices de ellos, de los descendientes de los lémures. Entonces, veo como Miley y otros, este, los enseñaron un poco sobre cómo cobijarse en la espesura de la selva. Los enseñaron también a cómo tener, chozas, hogares, cómo preservar la selva. Ellos les dijeron que sus sistemas piramidales iban a ser cubiertos por maleza y que necesitaban que así los dejaran. Eh, Ujú, es como si los hubieran compartido cosas básicas, no toda la información que tenía Miley y ellos. Y es que ellos sabían que escucho mucho como que el experimento había fallido, ujú, y veo cómo después de decirles eso a los prototipos de dimensiones más pequeñas, que eran humanos, los veo como si se hicieran un círculo, Maetli, y los que venían de su región, de región 3 como de Asia, este, el grupo y los 3. veo como que si se hacen un círculo
Es como que es en una esfera y se comienzan a desintegrar dentro. No los veo que alguien los capture realmente, los veo que es como si se desintegrara, como si se desvaneciera. O sea, había un prototipo de tamaño físico menor Sí, a los que le enseñaron, o sea, los entrenaron, vamos a decirle así. Sin embargo, fue fallido. fallido, los intentos que tenían esos grupos de hacer sus sistemas piramidales para como extender ese patrón de contención. A ver, donde ellos estaban, no pudieron entrar los gigantes. Ujú, En toda esa zona no pudieron entrar los gigantes que destruían ujú, monumentos, incluso de otras civilizaciones, no pudieron entrar. Tampoco pudieron, como que tampoco veo que los hayan atacado los reptilianos en esto, no veo ujú. eso. Pero sí veo que se disuelven, es como que se disuelven y como si se volvieran a meter a la tierra, neto. O sea, no los veo fuera, no los veo que se hayan ido a otro mundo. Es como si se hubieran hecho estrellitas y se metieran a la tierra. Mm. A ver, Y si intentas seguir esa energía, esa esencia cuando se desintegran, ¿a dónde te lleva? Ve con Anika. ¿Es intraterreno? siento terreno y escucho una voz que me está diciendo, este es nuestro hogar. ¿Es Mikey? Nosotros perdimos, sí, dice, nosotros perdimos un espacio exotierra. No, no tenemos espacio ni posibilidades exotierra. Dice, somos un experimento fallido. Y a donde quiera que vayamos, que fuésemos exotierra, íbamos a ser aniquilados. Preferimos resguardarnos de nuevo intratierra. Y desde el punto en donde estamos, a nuestra forma, como podamos, ayudarles a seguir sosteniendo al holograma y a su realidad. Mm, Dice, no nos capturamos, no nos capturaron. Dice, somos los sobrevivientes de un programa altamente fallido, pero pero en donde los voluntarios que contribuyeron a sus diferentes fases, seguimos al pie, seguimos al pie, pero protegidos, porque todo lo que se encuentra exotierra es propiedad de ellos, de los reptiles y de los de, dragones. de acuerdo, Pame. ¿Y qué te dice esa voz que es Mikey? ¿Sigue estando presente, Ujú. digamos, hasta esta línea 2025? ¿O en algún momento Sí, se cortó la línea? no, me están diciendo que sí, que donde ellos están sigue existiendo. Dice, es un espacio mínimo. Mm. Y no estamos hablando de solamente, en todo el holograma ocupamos un espacio reducido de cerca de 100.000 kilómetros de extensión. Sin embargo, intraterreno, estamos hablando de 150.000 kilómetros debajo de la superficie. Ujú. De acuerdo, Pame. Entonces, vamos a utilizar ahí a Mikey y proyéctale a Mikey una pantalla y en esa pantalla que se observa a Patricia, línea de tiempo 2025. Que la observe también Mikey. En esencia es la misma, ¿es así? Dice, sí, soy yo en mi futuro. Me Ya. dice, me dice del punto del que te estoy hablando, dice,
Yo acompañé a mi grupo intraterrenos, Ujú, dice 200 años después, subí exotierra, dice, yo subí exotierra, ujú, dice, dice, yo en exotierra, dice, torturada, sí. repite, Pame. ¿En Exotierra qué? ¿Qué hacía? Ella fue capturada en exotierra. 200 años después del punto en el que me está hablando, Neto. Ujú, de acuerdo, Pame. Entonces, conecta a ese momento, cuando en Exotierra fue capturada. Conecta el momento que te lleve Mikey, te acompaña Nika. Uno, dos, tres. Está en la superficie y ¿qué ocurre? Esa vez que se fue otra vez a la superficie, Neto, Ujú, no salió por la zona de México, ¿por no dónde fue? salió por donde, no salió por donde estaban los domos de sonoros, no, salió por, yo la veo mucho que sale por, me dicen, Islas Galápagos, De acuerdo, entonces sale por esa zona, está en superficie y la agarré. y adelanta el momento, Pame, donde la capturan. ¿Cómo fue? Sí, reptiles. Es que todo el tiempo hay reptiles y sus naves monitoreando el globo terrestre. Todo el tiempo. Y rastrearon esa energía que venía proveniente de las Islas Galápagos. Era Ujú, así como una luz muy fuerte y la agarraron. ujú. De ese momento, Inmediatamente Pame, ¿qué ocurre? ¿La abducen o ellos bajan de la nave? y la agarra un reptil. Ya cuando ella logra materializarse toda, se logra traer todas sus moléculas aquí a la superficie terrestre. En ese momento ya estaban ahí reptiles esperándola y veo la nave. Tenían otro programa de experimentación y Ujú, necesitaban a alguien ahí en el terreno. de Y me acuerdo. dice Madeline, porque acuérdate, todo lo que está exotierra es vulnerable a ser capturado por uno de ellos. O los reptiles, claro. Sí, ¿Qué sucede, Pame? ¿La capturan y la llevan a la nave? sí, la llevan a la nave, le ponen como una especie de mascarilla para que logre sobrevivir ahí. La meten, la secuestran y le empiezan a sacar la meten en una cápsula y con unas dos máquinas a cada lado, le empiezan a sustraer información. Ujú. ¿Cuántos Y que reptiles luego ves? veo 15 porque los reptiles dicen que especímenes como ella tienen muchísima información encriptada que no sé, que es desconocida en la corte. Le están sacando su edad real al momento de su captura. Ujú. ¿Qué edad tiene? La edad real al momento de su captura desde su generación de vida, dice, es desde su generación de vida. Le están sacando los datos incluso de cuando ella era una sola molécula de Ujú, todo. Es ujú, de 24.175 años, neto. ujú. De acuerdo, Pame. Entonces, de esos 15 reptiles, ¿quién es el que lidera?
Mm, Uno de ellos que está agarrándole su mano porque Ujú. le está metiendo una sonda, porque Miley entró en un estado de autodestrucción dentro de la nave para que no se quisieran seguirle sacando información. Entró en estado de autodestrucción y ellos se dieron cuenta, o sea, ella intentaba destruir todas sus células y Y todo, ellos todo, lo todo querían lo que impedir. ellos lo querían impedir. Entonces luego el líder le puso una sonda en el brazo izquierdo y le empezó a meter un líquido para interrumpir el proceso de autodestrucción. De acuerdo, Pame. Ahí, en ese momento paraliza todo. Sí, Anika asiste. Nada se mueve. Nombre de ese reptil del que le está tomando la mano. está diciendo que se llama Ixtec. Ixtec. Sí, Ixtec. Científico. sí, De acuerdo, Pame. Haz cambio con Ixtec. Dejan hablar con Ixtec. Todo está paralizado. Haces cambio uno, 2 con Ixtec. 3. Ixtec, ¿me escuchas? esto. Reptil científico. Eres quien liderea a esos 15 reptiles más. ¿Es así? Ixtec, ¿me escuchas? Sí, no tienes que estar haciendo aquí cosa alguna. Estamos sacando información, así como tú estás sacando la información a ese ser de nombre Mikey. El, la sonda o ese líquido que le estás inyectando, ¿para qué es? Contesta. No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué Observas, observas cuando frente a ti, salga un humano. vas a contestar. Observas frente a ti, ahí está Anika y Masarna, seres luz en su máximo esplendor, y su luz te debilita y obedeces. Obedeces, Ixtec. Uno, dos, tres. Esa sonda, ese líquido, ¿para qué es? Contesta. Para, para detener su proceso de autodestrucción, de autocombustión. Ujú. ¿Y cómo fue que detectaron que iba a subir a la superficie? Y se anticiparon para capturarla. ¿Cómo lo hicieron? Contesta. No por qué hacerlo. Yo te lo dije. Bueno, Esta como gustes. Quedas especie, paralizado. esta especie merecía morir. Merece morir. Han sido bastante astutos para esconderse. Y ella fue lo suficientemente tonta para creer que después de tantos siglos habíamos dejado de querer encontrar uno solo. Ujú, Recuerda, humano, que jamás se les olvide. Nosotros, los Alpha Draconis, somos altamente persistentes. ujú.
De acuerdo, bueno, esa resiliencia llevó a este vector de conexión en la cual tú y tu jefe y todo el grupo van a ser eliminados. Como no cooperas, déjame con Pamela. No pierdo más el tiempo contigo. Quedas ahí paralizado. Me dejas con Pamela uno, 2. Paralizado. Haz cambio con Pamela 3. Pame, ¿me escuchas? Sí. Recupérate, Pame. Vuelve a tu balance. Anika, eleva rango de frecuencia y de vibración. Recupérate. Listo, sí, listo. De acuerdo, Pame. Baja un poco tu micrófono. Ligeramente. Ahí. De Sí, acuerdo, Pame. Anika, el extrae que ocupe el idioma Draco original y el extrae la información ese reptil. Ictec está paralizado. Ellos deben de tener, o de hecho su jefe debe tener al ser luz de Mike Lee. Que llegue su jefe, Pame, su jerarquía. Lo obligan y llega a la jerarquía. Uno, dos, tres. ¿Quién llegó? un dragón blanco Ujú. de cuatro Paralizado. cabezas. Ajá. Tiene alas, tiene cuernos. Sus pupilas son completamente blancas. Echa fuego. La lengua es bífida. Sus patas traseras son fuertes. Eh, Todas sus patas, de hecho, son fuertes. Tiene cola gruesa. Tiene muchas escamas. Algunas escamas de la parte de su espalda son color tornasol. ¿Qué estatura tiene? Mide 9 metros con 22 centímetros. Su nombre. Se llama Hextag. Hextag. Hengh. Hsthang. Hengstang. Hengstang. De acuerdo, Pame. Ya que no están cooperando, Aya Sistema Sarna y Anika someten a ese dragón. Lo encierran en una cúpula de luz. No puede atacar, se debilita y lo somete. Y en su propio idioma Draco le sacamos la información, Pame. ¿Cómo se llama? El planeta central, donde tienen los seres luz. Ya lo dice. Se dice, me llamo Hengstang. Vengo del planeta E-Rock. Irok. Tengo en mi poder a más de 20.686 millones de humanos. De acuerdo, planeta central Irok y nombre del sistema. Te lo da. Nombre del sistema. Te da el nombre del sistema, Pame, lo somete a Anika y Sí. da la respuesta. Sistema Iron. Sistema Iron. Sistema Iron. ¿Y cuántos planetas tiene, Pame? 16.
De acuerdo, 16 planetas. Proyéctale, Pame, a Hengstang la misma pantalla para que pueda observar a Patricia, línea de tiempo 2025. Y la observa. ¿Listo? Sí, es que me empezaban a apretar mucho mi pecho. Me empezó a apretar mucho mi pecho algo. ¿Es el dragón? Sí, pero no me toca, solo me ve. De acuerdo, Pame. Annika le corta una cabeza. Annika le corta una cabeza a ese dragón y se debilita. Sí, Recupera tu centro, recupera tu fuerza, esa presión en el pecho desaparece. Ya recuperada, listo. ¿de qué? Ya recuperada, Sí, usamos esa pantalla que observe a Patricia, línea de tiempo 2025, el dragón. sí. Y usamos esa pantalla como portal y nos trasladamos a su hogar de Patricia. Uno, Ujú, dos, tres. ujú. ¿Llegamos? Listo. De acuerdo. Dragón sigue sometido. ¿Cuántos implantes tiene Patricia? Cifra total, Pame, que te lo diga. Asiste Ánica, asiste Mazarna. 132. 132. De acuerdo. ¿Cuántas entidades hay en casa manipulando? 5. ¿Portales? Este, 4. 4. De acuerdo, Pame. Que te diga el dragón cuántas entidades en total hay en el holograma que le obedecen. Dice 45.000 millones. Ujú. ¿Y su centro de operaciones es en nodrizas o en bases? Mm, ¿Centro de operaciones es en nodrizas o en bases? Te responde. dice, está diciendo en bases subacuáticas, Ujú. subterráneas y también aéreas. Dice, por eso tampoco me agradan los lemurianos o sus descendientes, porque ellos destruyen muchas de nuestras bases Ujú. subacuáticas, sobre todo, y también intraterrenas. De acuerdo, Pame, te da la cifra. ¿Cuántas nodrizas, bases aéreas o nodrizas? ¿Cuántas tiene? 4. Y bases subterráneas y subacuáticas, total, 15. 15. De acuerdo, Pame. Lo obliga Ánica en su idioma draco a que llame a esas entidades 45.000 millones que desalojen el holograma, aborden las naves y también desalojen las bases, 15 bases subacuáticas y subterráneas. Está sometido y obedece el draco. Uno, dos, tres. ¿Lo hace? ¿Obedece? Más o menos. Lo obliga a Nika, que llame a todas las entidades, Pame. Asiste Mazarna. El Draco no soporta la frecuencia ni la vibración de los humanos luz, se debilita y escucha a Annika como lo obliga en su propio idioma. Lo reconoce y obedece, Pame. Que llame a todas las entidades que desalojen el holograma y las bases. Observa cómo obedece. Uno, dos, tres. Sí, sí, ya lo están haciendo. ¿Qué más? Listo, entonces abordamos la última nave
Todas las entidades abordaron y nos trasladamos a ese planeta, planeta Irok, con el dragón sometido. Uno, dos, llegamos al planeta Irok 3. ¿Llegamos? Sí. De acuerdo, Pame. Sigue el dragón sometido, todo su sistema de defensa. Observa, está neutralizado, su raza, su tecnología, paralizado. Que Anika te valide que es el planeta original y no un camuflaje. ¿Es así? ¿Es el planeta original? Sí. Sí. Sí, sabes. De acuerdo, Pame. Anika y Masana localizan al ser luz de Patricia. Que lo localicen. ¿Dónde se encuentra? ¿Lo localizan? Sí. De acuerdo. Lo liberan. Observa cómo lo liberan y recupera su estado original al 100%, totalmente recuperado. Observa cómo lo hacen y Pame se libera reacción en cadena, 20.000, más de 20.000 millones de humanos luz. Sí. Se liberan, reacción en cadena, también aspectos físicos son recuperados. Copias 4D son recuperadas y toda su información, tecnología y raza de este dragón se elimina. 16 planetas, sistema Iron. Los humanos luz, como se van recuperando y refortaleciendo, asisten a la destrucción. Reacción en cadena. Todo se destruye, partículas al 100% destruidas, Pame. Observa. Uno, dos, tres. Listo. De acuerdo, Pame. El dragón, cada vez más debilitado, observó la destrucción de su sistema. Que Anika valide y los seres luz que no tenga copias o respaldos en alguna otra parte de él mismo o de su información. ¿Tiene alguna copia? Pame, ¿hay alguna copia? No. De acuerdo. Todo fue eliminado. Sistema Iron. Partículas eliminadas al 100%. Regresamos al hogar de Patricia con ese dragón debilitado. Uno, dos, llegamos al hogar y con su ser luz. Tres. Sí. De acuerdo, Pame. Identidad del ser luz de Patricia. Te llega el nombre. Sí. ¿Qué nombre te da? Mabet. Mabette. Mavet. ¿De qué dimensión? Listo. ¿Qué dimensión es, Pame? En esa dimensión 23. 23. Mavet 23D. Ujú, de acuerdo, Pame. Que Mavet y Anika eliminen a ese dragón.
Tengstang. Lo eliminan de una vez por completo. Partículas eliminadas al 100%. ¿Listo? Listo. De acuerdo. Anika eleva rango de frecuencia de vibración y sube tu temperatura corporal. Vuelve a tu centro, vuelve a tu balance, restablécete, siente el calor de Anika. Listo. De, Listo. de acuerdo, Pame. Vamos con Patricia, su aspecto físico. Que eliminen Sí. 132 implantes en total. Son desactivados, extraídos, No, eliminados. eran 732, ¿no? 732. Ujú. Se eliminan por completo. Sí. De acuerdo, Pame. Am, Vamos a validar una zona en específico del cuerpo de Patricia. Tiene una cicatriz. Eh, Pon tu atención, Pame. Cicatriz a la altura de la coronilla del lado derecho. Es de nacimiento donde no le crece cabello. Listo. ¿Tiene algo que ver con algún implante o con su percepción extrasensorial? Esa cicatriz. Es parte de las experimentaciones que le hicieron cuando capturaron en la nave, porque le hicieron, me dice Anika que le hicieron cerca de 933 eh, cirugías cerebrales. Ujú. De acuerdo. Que no quede ningún implante o secuela, Pame, de manera etérica en esa zona. Sí, Su extrasensibilidad de energías en el ambiente, el lugar donde esté y personas va totalmente relacionado a la capacidad de Mikey. sí. De acuerdo. Ella ha tenido dos cirugías como tal en esta vida. Una a los 8 años de riñón. Valida esa zona del riñón, Pame, su riñón y su vejiga y el conducto. ¿Tiene algún implante o alguna nanotecnología a raíz de la cirugía? Sí. ¿Tiene algo? ¿Cómo? Limpio. Sí. Comprendo. Y a los 19 años, zona sexual. Quiste ovárico. Fue extraído. Ese quiste, ajá, sí. Sí, ese se le hizo porque en la cuarta dimensión le implantaron una esfera para evitar que se reprodujera. No querían que se reprodujera porque ellos calculaban que a través de Maisley podría venir uno de, como otro ser de los lemurianos. Ujú. Comprendo, Pame. Es Que, que si a los reptiles percibo que no les gusta esa estirpe porque aunque fue parte de la experimentación de ellos, no les gustan porque no los han podido controlar en su totalidad. O sea, siguen existiendo y encontraron la forma de escaparse del gobierno o de la manipulación reptil yéndose bajo tierra. comprendo. Ellos no quisieron, como, o sea, vaya, Ujú. no se van a la quinta dimensión y tampoco están aquí en la superficie, están intraterrenos, entonces es difícil controlarlos
y no quieren que el aspecto físico de Miley tenga hijos porque ellos han calculado que el portal en su vientre podría traer a alguno de los jefes o Sí, comprendo, Pame. así. No, Que desactiven, que extraigan y eliminen esa esfera etérica sí, eliminada. Y sí, un día, listo. un día antes de ese evento, Pame, una noche antes, ella observó una sombra de color negro, como con lava. ¿Eran estas Sí. entidades? Era un reptil neto y el dragón que estaba amedrentando. Y además, más que amedrentar, era verificar que estuviera el dispositivo para impedir como la fertilidad Ujú, posteriormente. comprendo. De acuerdo, Pame. Hubo un momento o un evento donde ella se pudo comunicar de manera telepática con una persona con parálisis cerebral. Sí, porque los seres que tienen orígenes telemurianos tienen telepatía desarrollada. En Mediánica, ellos hasta la fecha continúan ejecutando comunicaciones telepáticas con seres aquí en la Tierra, sobre la Tierra. Personas, por ejemplo, como es bien sabido que a los grupos de los Wixárikas se comunican telepáticamente con las ciudades intraterrenas, Ujú, con los líderes lemurianos, sí. excelente. También, también algunos me dicen que también algunos de los descendientes eh, mayas Ujú, en la zona de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, se siguen comunicando con ellos, pero a través de telepatía. comprendo, Pame. De acuerdo. Eh, un evento en la madrugada donde sintió que la succionaban hacia arriba y ella veía un remolino, percibió un remolino en su Así, estómago. ¿Abducción? sí, la abdujeron. Es De una acuerdo. de las tantas intervenciones que le han hecho en el estómago, sí, en las partes de su vientre, De acuerdo, sí, Pame. Vamos a validar entonces. ¿Zona cerebral está limpia? ya, De acuerdo. Zona garganta, sí, su corazón listo, listo, y zona sexual. listo, De acuerdo, Pame. Se eliminan portales. 4 portales en el hogar son eliminados por completo. De igual manera, las entidades que habían en casa, 5, ya fueron eliminadas. ¿Listo? listo, Se elimina, Dragón ya fue eliminado y se eliminan también las 15 bases subterráneas y subacuáticas en el holograma, eliminadas por los seres luz. sí, listo, De acuerdo, Pame. Eh, conectamos a la línea de Mike Lee. Vamos con su ser luz liberado. sí. Mavet. ¿Qué sucede? ¿Fusiona con Mavet Mike Lee y pasa a quinta o decide quedarse? La veo que la abraza y sí se va a la quinta. De acuerdo. Entonces pasan a quinta. Línea de Ajá, tiempo fue modificada, no fue capturada. no, De acuerdo, Pame. Regresamos al 2025 con Patricia. sí, Se eliminan engramas ancestrales y si hay brujería o trabajo esotérico vigente, se elimina. sí, De acuerdo.
Ah, Pame, su ocupación, último punto. Ella hace terapias alternativas, masaje terapéutico, limpiezas energéticas. Vamos por punto. Hacía antes Reiki. Ahora ya no ocupa símbolos, pero sigue haciendo una sanación mediante manos, sin simbología. Sí, es lo mismo de su vida eh, en las zonas lemurianas de Asia, de que su grupo pertenecía a lemures que preservaban la forma de como de resguardar, de cuidar, de curar Ujú, aspectos biológicos. Todo eso viene de ahí. Para eso la habían llevado a la zona de Yucatán claro. y Quintana Roo, de todo eso, sí, porque era de ese grupo de los que podían hacer curaciones, mejoras. Ese tipo de, Entonces, ¿qué te dice Anika? Ese tipo de limpiezas ahora con su ser luz o enfocada en su ser luz las puede seguir realizando o que las evite. es algo inherente a ella, porque eh, dice Anika, hay que reconocer que ella eh, durante más de 23.000 años ha realizado ese tipo eh, de intervenciones en Ujú, los aspectos físicos. de Y acuerdo. si lleva tanto tiempo es también porque en su aspecto lumínico le ha ayudado. O sea, lleva muchísimos miles de años tratando de rescatar eso. Pero actualmente había estado en sus épocas más confundidas, desde Ujú, que la secuestraron los reptilianos, porque antes, como Miley, recordaba a sus ancestros y la razón de por qué ellos hacían eso, si para qué estaban aquí, ella recordaba. Después todo fue confuso y borroso y empezó a investigar con diversas técnicas, muchas técnicas. ujú, Antes no, antes solamente era, o sea, su última especialización fue cómo, o sea, sin tanta intervención reptil, fue cómo, ejecutar operaciones de mejora en los aspectos biológicos, em, con ondas sonoras, ujú, ¿sí? O sea, ella no ocupaba símbolos, no ocupaba nada, porque incluso mecánica, incluso el la energía de el gran cristal azul hundido, que está hundido cercano a las costas de Hawái, emitía una vibración sonora, que también la ocupaban ellos, el el grupo 3. Y dicen, comprendo. este, ella, o sea, hizo muchísima investigación sobre la restauración de aspectos biológicos con el uso de ondas sonoras. Ya. Eh, Ok, ok. Después dice, por la toma de aspectos biológicos con tanta información como el de Mindly por entidades reptilianas, fue como los reptiles comenzaron a inmiscuirse con las prácticas curativas de los aspectos biológicos aquí en la Tierra. Y fue cuando los reptiles comenzaron a tomar simbologías, técnicas, diversos intereses que se veían aquí entre los aspectos biológicos de la Tierra. Y Ujú, se fue por la captura de aspectos como Miley, que ellos se enteraron todavía a más profundidad de nuestras prácticas terrestres, y entonces ellos al ver que teníamos o que poseíamos un interés, este, dice Anika, un interés holístico, ¿sí? Los reptiles comenzaron a modificar, venido de Lemuria, de la Atlántida, o sea, ese interés holístico, ese interés en energía, en manejos de energías, curaciones con cuarzos, todo eso,
viene de Lemuria y Atlántida, dice Anika. Entonces los reptiles lo que hicieron fue tomar esa información y volverla a insertar en la Tierra, pero con sus símbolos. El símbolo en el tarot, el símbolo en los sellamientos, por ejemplo en Reiki, por ejemplo en los, dicen los sellos arcangelicales, por ejemplo este, dice diversas técnicas prácticas que se ejecutan aquí en la Tierra, pero ya modificados por los reptiles, o sea, ya con De acuerdo. intervención reptil. Comprendo, Dice, Pame. o sea, dice, en la época de Lemuria y Atlántida, nadie ocupaba símbolos, Ujú. nadie ocupaba símbolos. Entonces, en su Dice, todo, caso, es su ser luz, sus manos y las ondas sonoras. sí, es lo más Ya, recomendable. de acuerdo, Pame. Y último punto, en cuanto ella suele hacer limpieza energética usando saumerio, huevo, piedra de alumbre. Dicen, todo es intento de reconexión con sus raíces originales lemurianas. Todo es Listo. intento de reconexión. Perfecto, Pame. De acuerdo. ¿Por dónde va a ingresar su ser luz? Zona sexual. Mavet, zona sexual. De acuerdo. Los seres luz elevan rango de frecuencia y de vibración del hogar, cúpula de protección de quinta dimensión, Pame. Sí, Ingresa por zona sexual. sí, Excelente. Todo queda limpio, Pame. Te despides. Cuando estés lista, me lo sí, dices. sí.